doctora Ana Otero, que es neumonóloga y responsable del Comité de Contingencia del Hospital San Roque. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por comunicarse con nosotros. Muy amable usted. Doctora, en estos momentos, ¿cuál es la ocupación de camas en el Hospital San Roque y cuántas hay? ¿Cuántas camas hay? En este momento la ocupación es de 29 camas ocupadas entre terapia intermedia y terapia intensiva. Tenemos habilitadas 2 terapias intensivas y 2 terapias intermedias. Las terapias intensivas están completas en este momento y las terapias intermedias quedan algunas camas. El resto del hospital estamos realizando mantenimiento y tratando de reorganizarnos para la segunda etapa que pensamos que va a venir. ¿Y en qué tiempo creen que pueda venir? ¿En qué meses? Y en general nosotros nos reflejamos con lo que pasó en Europa, viendo lo que les pasó a ellos, más o menos llegó alrededor entre los 5 y 6 meses a la Argentina, y ahora calculamos que sería para febrero, marzo, abril el rebrote que pensamos podríamos tener. Pero sí nos parecía importante que sepan que no es que no hay COVID, por eso yo agradezco muchísimo esta nota. La gente tiene que saber que sí existe, está y está entre nosotros, para evitar que la gente deje de protegerse. El uso del barbijo, del distanciamiento social, tiene que seguir, porque el COVID está circulando en la provincia. Ante esta perspectiva mundial que daba a conocer, ¿usted nota mayor relajamiento en la gente? ¿Reciben todavía pacientes diarios en el hospital? Todos los días recibimos pacientes y también hay decesos, hubo fallecimiento el día de ayer de pacientes. Es importante que la gente conozca esto. El día de ayer hubo 4 ingresos en terapia intensiva. Sigue habiendo gente en respirador, en asistencia respiratoria mecánica. Por eso la importancia de esta nota, de no es que el COVID pasó. Es verdad que hay disminución del número de casos, que estamos un poco más tranquilos, que estamos reordenándonos y reorganizándonos de nuevo, pero está el COVID diariamente entre nosotros y en los ingresos del hospital. ¿Cómo se encuentra el sistema de salud en el hospital ahora y en relación antes de esta pandemia? Por ejemplo, ¿cuántas camas había en terapia intensiva? Nosotros tenemos en el hospital 101 camas, de las cuales las que fueron y funcionaron con todo el equipamiento correcto fueron 57 camas de terapia intensiva. Se fue aumentando progresivamente las terapias intensivas. Empezamos con 2 terapias cuando se inició la pandemia, después fueron 3, 4, 5, hasta llegar a tener 7 terapias intensivas en funcionamiento con todo el equipamiento necesario. Doctora, otra de las preguntas tiene que ver con si notó algo raro en este transcurso de tratamiento con los pacientes en pandemia, algo que le haya llamado la atención, si bien ya el virus es algo nuevo y que no se conoce mucho, algo que le haya llamado la atención, cómo reacciona en diferentes pacientes. Sí me llamó la atención. En realidad hay un punto crítico donde el paciente, porque esto es una lucha entre el paciente y el virus, y lo voy a decir, esto es una impresión personal, no es que esté escrito en ningún lado, es lo que yo siento desde que empezó esta pandemia. Es una pulseada entre el paciente y el virus. Hay un punto muy finito, muy crítico, donde el paciente, por X motivos, se vence y empieza a desaturar. Y en horas ese paciente está en respirador. Es un punto muy finito, muy difícil de saber en qué momento, porque uno lo examina un día está estable, el otro día está estable, el otro día estable a la mañana, a la tarde bajó la saturación y a la noche está en respirador. Eso generalmente no sucede con otros virus ni con otras bacterias. Uno ya va viendo que ese paciente se complica y que va a requerir respirador. En este caso particular del
del SARS-CoV-2 nos sorprende, siempre nos deja como mal parados porque en segundos, en horas, el paciente se complica y empieza en una cascada hacia abajo que requiere respirador, que requiere todas las asistencias necesarias, hasta hemodiálisis y todas las complicaciones que tienen por el COVID. ¿Cuáles son las causas post-COVID que pueda haber notado? De lo que estamos viendo, que no es mucho todavía, porque recién los pacientes que han tenido COVID están intentando asistir a los consultorios y hacer controles, vemos insuficiencia respiratoria, que se está valorando, aquellos pacientes que se les está pidiendo oxígeno, principio por 3 meses, después veremos cuáles de ellos van a requerir permanentemente oxígeno y cuáles van a poder, después de desinflamar su aparato respiratorio, no requerir oxígeno. También se ha visto complicaciones tromboembólicas en los pacientes post-COVID y las infecciones recidivantes por la inmunosupresión con la que estos pacientes quedan. Así que, bueno, recién estamos empezando a ver que sí hay lesiones post-COVID. Hay muchas personas que tienen gran expectativa puesta en las vacunas, en las diferentes vacunas que se están tratando. ¿Cuál es su opinión? Esta mañana nos dejó un mensaje muy interesante que nos quedó a todos en el estudio y que tiene que ver con una comparación con el barbijo y las medidas de prevención. Por supuesto que todos los profesionales de la salud deseamos que la vacuna llegue, porque creemos que va a ser importante y va a poder dar inmunidad a la gente. Pero hasta que eso llegue, y tampoco sabemos real la respuesta que va a tener la población a las vacunas, tenemos que tener en cuenta que cada población tiene su idiosincrasia, su genética, entonces no sabemos y tampoco se puede demostrar cuánto tiempo da de inmunidad la vacuna. Entonces lo que sí, que a mí me quedó y realmente me parece importante transmitir, que la mejor vacuna o el equivalente a la vacuna es el uso del barbijo, la higiene de manos, el alcohol y el distanciamiento social. Es el mejor equivalente a usar una vacuna. Perfecto. Doctora Ana Otero, un gusto haber hablado con usted nuevamente y muchas gracias por toda esta información. No, yo agradezco y quiero transmitir, ya que me dan la oportunidad a la población, que no dejen de usar el barbijo, que el barbijo es para protegerse uno y que no porque hayamos tenido COVID no nos vamos a volver a contagiar porque hay cosas que no están descritas, que no las sabemos bien. Entonces la forma de protegerse uno y nuestros seres queridos es con el distanciamiento social y el uso del barbijo. Que no se olviden de colocarse el barbijo correctamente y deambular por las calles con el barbijo puesto y en los lugares de trabajo. Un gusto. Gracias. Gracias, buenas tardes. Nosotros seguimos.